Capítulo. Lucas 19, ¿qué? Perdóname. Vamos a ver si acertaron. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática. Eso significa versículo por versículo. Eso significa que llevamos bastante tiempo estudiando este libro y hemos dicho que Lucas tiene una finalidad: comprobar que Jesús es el Mesías, que nosotros nos afirmemos en entender que aquel que la Biblia profetizó que sería el Mesías de Israel es el mismo Jesús que vino hace 2000 años. Para hacerlo, Lucas recurre a todas las profecías del Antiguo Testamento y muestra cómo en Jesús se cumplen todas las profecías que había sobre el Mesías. Había sido profetizado que había alguien que lo anunciaría, y ese que lo anunció pues efectivamente fue Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista fue la persona que quiso, que Dios utilizó y que usó para proclamarlo. Y dice que un día Juan el Bautista, estando en el río Jordán, vio a Jesús a lo lejos y dijo: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo, haciendo entender: miren, allá viene el Cordero de Dios. Y una voz del cielo dijo: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús inicia su ministerio. En ese momento Jesús tiene ya 30 años, inicia su ministerio. Miles de personas lo siguen, montones que llamaríamos nosotros discípulos. Son montones de personas. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que lo estaban siguiendo lo seguían por los motivos equivocados. Porque Jesús hacía favores, porque Jesús sanaba, porque Jesús, esa clase de cosas. Jesús, dándose cuenta de eso, viendo que la gente no lo seguía porque quiere salvar su alma y que él cumpliera su propósito, toma una decisión trascendental. Dice: ya no os voy a enseñar más de manera directa, sino que de aquí en adelante voy a enseñar única y exclusivamente a través de parábolas. Y por eso todos los últimos estudios, la gran mayoría de lo que vemos al final de los evangelios son parábolas, porque Jesús dijo: ya no voy a enseñar más de una manera literal, sino solo por parábolas. La intención de la parábola es que solo el que tenga un corazón para el Señor pueda entender la verdad de Dios. Y así fue, solo unos pocos lo lograron entender. La Biblia también señala que detrás de todo eso había un grupo de personas que siguió persiguiendo y molestando a Jesús constantemente, que son los fariseos. Los fariseos de manera constante siguieron con su molestia con Jesús. Ellos lo veían como alguien que era un problema literal grande para todos ellos. Y decían que les estaba quitando gente. Empezaron a hablar mal de Jesús. Dijeron que todos los milagros que Jesús hacía lo hacía en el nombre de Satanás. Dijeron que acaso de ese pueblo tan insignificante llamado Nazaret podría nacer algo bueno. ¿De Nazaret saldría algo bueno? ¿Qué podemos decir al respecto? Jesús empezó a responder a esas ofensas. Es lo que vimos en algunos pasajes. Jesús entonces les respondió, le dijo a los siervos y a sus discípulos: no sigan la levadura de los fariseos. Significa todas esas cosas infladas que ellos dicen y siguen, no lo hagan. Y más bien les dijo que se prepararan porque él iba a morir. La idea de que Jesús muriera como el Salvador era una cosa que ellos nunca aceptaron. Sus discípulos decían: tú no te puedes morir, tú nos vas a salvar, tú vas a sacarnos de la opresión de los romanos. Y pensaban que Jesús les dijo: voy a morir. Y en la última enseñanza que tuvimos la semana pasada, recuerden que lo que nosotros vimos fue que Jesús dio una parábola diciéndoles a ellos, explicándoles claramente, muy claramente, y diciendo: miren, la parábola de las 10 minas que vimos la vez pasada. Yo me voy a morir, me voy a ir lejos, pero cuando venga voy a pedir cuentas. Pero va a haber un espacio de tiempo mientras yo voy y regreso, diciéndoles: sí, voy a irme, pero regresaré. Y eso fue lo que enseñó él en una parábola la semana pasada. Y hoy vamos literalmente a entrar a la que se llama la última semana de Jesús. Se llama la semana de pasión en muchos lugares, que habla de la pasión, muerte y crucifixión de Cristo. Ya hemos avanzado, Jesús lleva ya más de 3 años de ministerio. Jesús sabe que esa es la última vez que va a entrar. Jesús va a entrar en una fiesta judía llamada la Pascua. Esa es la idea. En sus Biblias dice la entrada triunfal a Jerusalén, en Lucas 19, 28. Y vamos a mirar si fue tan triunfal esa entrada, si realmente es eso, y la importancia de esa entrada. Vamos a orar.
Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Rogamos, Señor, que tú seas guiándonos hoy, enseñándonos estas verdades, Señor, que nosotros queremos tener claras en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedimos, Padre, que obres, que hagas, que tu nombre precioso y maravilloso, Señor, hoy sea glorificado y exaltado. Perdónanos, Dios, por nuestros pensamientos, palabras, acciones. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Gracias, Padre, porque siempre estás allí, porque siempre nos escuchas. Ayúdanos a que hoy tengamos corazones dispuestos para recibir la palabra y practicarla. Y enséñanos a todos a cómo servirte mejor. Señor, pedimos, Señor, también que todos los oyentes, Señor, y tu siervo puedan, Señor, recibir ese amor y esa misericordia en esta mañana y que transmitirlo a todas y cada una de las personas que va o está escuchando lo que tú tienes para decirnos. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Se llama la entrada triunfal. Esta entrada triunfal está en tres de los 4 evangelios. Está en Mateo, en Marcos y en Juan. O sea, significa, en los 3 evangelios encontramos la misma escena, solo que la diferencia es que esta misma escena de la cual estamos hablando, cada uno le añade un pedazo. El texto dice, vamos a usar Lucas sobre todo y Mateo. En Lucas dice, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, dice el texto. Y comienza diciendo, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Recuerden que Jesús acaba de lo que vimos la semana pasada cuando dio la parábola de las 10 minas. De manera literal, el Señor estuvo mostrándonos la importancia de que nosotros confiemos en que lo que Él ha dicho que va a pasar, pasará. Recuerde que la Biblia tiene cientos, miles de profecías de las cuales Jesús no ha fallado en ninguna. Todo lo que Jesús dijo que iba a hacer, pasó. Todo lo que Jesús dijo que iba a acontecer, aconteció. Y eso es algo con lo que usted y yo podemos estar tranquilos. Significa, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y el Señor también tenía el control de esta escena que vamos a ver hoy. Jesús está a punto de entrar, dice que iba subiendo a Jerusalén. Recuerden que para los judíos Jerusalén siempre está arriba. Realmente cuando leamos la historia nos vamos a dar cuenta que ellos no subieron a Jerusalén, ellos bajaron a Jerusalén, pero en la mente de un judío no cabe la palabra bajar, porque está en Jerusalén, la ciudad de Dios, está arriba en el cielo, supuestamente muy alta. Entonces cada vez que escriben dice voy a subir a Jerusalén, y cuando usted va llegando le toca pegarse la bajadita allá porque eso queda más abajito. Y entonces dice el texto que Jesús, que ya iba en ese camino, pasó por varios pueblos que estaban ahí alrededor de ese lugar, y llegó en el versículo 29 del mismo texto, Lucas 19, 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. El texto narra que llegando a Jerusalén hay un par de pueblitos. Ahora, esos pueblitos, para que me entiendan, no son los megapueblos. Esos pueblitos son simplemente aldeas pequeñas de casas. Son unas poquitas casas, pero ya tenían unos nombres propios. La ciudad tenía una muralla grande, Jerusalén tenía su muralla, era una ciudad grande, pero afuera había un par de pueblitos, apenas llegando usted caminaba unos minutos y ya estaba allá. Dice, cerca de Betfagé y Betania, al monte de los Olivos. Jesús iba a entrar. ¿Cómo se llega allá? Usted pasa Betania, sigue subiendo, llega al monte de los Olivos, que no es alto. El monte de los Olivos, lo más alto que tiene son 830 metros, que eso no es nada. 830 metros es algo muy bajito. ¿Ok? Monserrate está a 2.600 y pico, o sea, solo para que se hagan una idea. ¿Ok? Entonces es bajito. Sin embargo, desde el monte de los Olivos uno puede ver la ciudad. Y ese era el camino, entonces se subía. Ahora, ¿con quién iba Jesús? Jesús iba con montones de personas, no iba con uno, con miles de personas. ¿Por qué? Porque en la escena anterior a entrar acá, Jesús hizo algo extraordinario. Resucitó un muerto, que fue Lázaro. Esa historia no está en Lucas, por eso no la estudiamos acá, pero sí la narra Juan. Y dice, Jesús levantó de los muertos a Lázaro. Lázaro llevaba ya 3 días muerto. Y entonces cuando ya fue el Señor allá,
Le dijo, levántate, y ¡pum! Se levantó, se puso a comer, y dice que la gente quedó asombrada y muchos en ese momento creyeron. Y estamos en Betania, que queda cerquita a Jerusalén. ¿Y qué hizo la gente después que Jesús salió de ahí? Se fue detrás. Jesús ya venía, como decimos acá, con una patota de gente, montones. Y ahora se añadieron los que se asombraron por la resurrección. Fuera de eso, como siempre, ¿pueden pensar quiénes estaban ahí metidos chismeando como siempre? Los fariseos. ¿Cómo sabemos eso? Porque vamos a leer en la historia que más adelante los fariseos ya sabían que Jesús había resucitado a Lázaro. Es más, la historia se regó en la ciudad de Jerusalén. Y entonces los de Jerusalén dijeron, ya viene Jesús, y una multitud lo estaba esperando para recibirlo. Jesús, fuera de eso, tenía la multitud que ya venía desde antes, más los que se añadieron con los de Lázaro. Entonces Jesús tenía cientos de personas listas para recibirlo. Y ocurrió. ¿Por dónde llegaron? Llegaron a un monte que se llama el Monte de las Olivas o el Monte de los Olivos. ¿Por qué se llama así? Porque en ese lugar se cultivan olivos. Olivos es de donde se saca el aceite de oliva. Básicamente eso es lo que hay allá. En el Monte de los Olivos pues pasan muchas cosas en esta última semana, y Jesús llega allí por ese lado, que es donde estamos nosotros mirando la escena. Y en Betania, recuerden, era el lugar donde estaba Lázaro, María, Marta, la historia de María y la de Marta. Y pasaron también por enfrente a Betania estaba Betfagé, que es la otra ciudad que está allí. Pero pasaron por el frente, no se detuvieron allí, sino que siguieron derecho. Y cuando llegaron a ese cerro llamado el Monte de los Olivos, lograron ver algo muy bonito que se ve desde ahí, que es el templo. Jerusalén y el templo. Algo espectacular. Y el Señor entonces dice que se detuvo en ese punto del recorrido. Paró allí y le dijo a dos de sus discípulos que no sabemos quiénes son. Háganme un favor, necesito que hagan algo en Jerusalén antes de que yo entre a Jerusalén. Necesito que ustedes hagan algo, que es básicamente lo que va a decir. ¿Qué les dice que hagan en el versículo número 30? Vamos allá. Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Uy. Y entonces dice que vayan a la aldea que está al frente, cuando van caminando por allí, y le dice que vayan y traigan un pollino, que bueno, yo siempre pensé que era un pollito, pero no es un pollito. El pollino no es un pollito. Entonces un pollito es un asno pequeñito. Ese es el pollino. Es un asno pequeñito, ¿ok? Y él dice, manda a los dos discípulos y diga, cuando ve allá en la aldea, allá en esa aldeita chiquita que está allá al frente, usted entra y usted va a caminar, es algo específico. Va a entrar usted por tal calle y va a encontrar un animalito amarrado junto a su mamá. Ese animalito es un pollino. Usted me lo trae. Ahora, ¿cómo sabía Jesús que había un asno pequeñito con su mamá allí? Bueno, porque Jesús es Dios. Es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y entonces ocurrió algo increíble. Cuando uno piensa en la escena del pollino, uno tiene que ir al Antiguo Testamento a entender por qué Jesús pidió eso. Y Jesús lo pidió porque tenía que cumplirse lo que las Escrituras dicen. Vamos al libro de Zacarías 9:9. ¿Tú sacarías tu Biblia para buscar Zacarías? Por favor. Sí, saquen Zacarías 9:9. Igual yo lo pongo en pantalla, pero ahí está, para que sea. Alégrate. ¿Qué decía Zacarías? Zacarías era un profeta de Dios y profetizó que el Mesías, recuerden que Israel estaba esperando desde los tiempos antiguos alguien que vendría a hacerlos libres, un Mesías, así se llamaba eso, un ungido, un especial de Dios, se llamaba el Cristo. Ese Mesías obviamente es Jesús. Pero ese Mesías tenía que cumplir una serie de cosas. Una de ellas, que se profetizó muchos años antes, era que cuando el Mesías entrara,
iba a venir montado sobre algo. Ahí dice en ese texto de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, o sea, eso es Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El Mesías un día entraría a Jerusalén, y la Biblia profetizaba, estamos hablando, Zacarías es más o menos 700, 800 años antes de Cristo, que ese que entraría, la gente estaría muy feliz, la ciudad estaría contenta, y por eso dice: alégrate, hija de Sión, de voces de júbilo. Y dice que lo que iba a pasar es que la gente se iba a alegrar mucho, porque como dice el texto, iba a entrar el Salvador, el justo, el humilde. Pero lo que lo iba a diferenciar de cualquier persona es que iba a entrar cabalgando sobre un pollino, sobre un asno. Ahora, imagínense que a usted le escriban eso 700 años antes, y 700 años después entra un hombre con esas condiciones a ese lugar. Es algo espectacular, solo Dios puede hacer algo así. Y ese que entraría sería nada menos que el Señor. Pero en el texto que estamos leyendo ahí de Zacarías dice: he aquí tu rey. Rey vendrá. Uy, Jesús es rey. En la Biblia Jesús tiene el título de príncipe de paz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El pollino que el Señor que se iba a subir no era de él, era prestado. En la vida, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cuántas mansiones compró? Ninguna. ¿Cuántos vestidos tenía? Uno. Dice: ¿en serio? Uno. ¿Tenía una almohada? Dijo que el Hijo del Hombre no tiene que recostar su cabeza. El Señor siempre vivía donde lo cosieran, él se quedaba literalmente allí. Una cosa muy interesante. Se hizo pobre siendo rico. Ahora, el conocimiento sobrenatural que tenía Jesús de las cosas le hizo ver que allí en ese lugar había un animalito el cual él necesitaba. Y la naturaleza celestial le comunicó la naturaleza humana, y por eso él mandó a hacer estas cosas. Ahora, ¿por qué en ese animal? Un animal con unas características especiales. En la Biblia es muy importante entender que una forma de alabar a alguien o de demostrar que alguien es muy importante es que venga montado sobre un burro o un asno antes que sobre un caballo. Increíble, pero Jesús no es el primero en una cultura que es reconocido como rey en un animalito de esos. Ya había otros que no, en esa misma cultura y en otras, cuando una persona era muy importante, no se montaba en un caballo, se montaba era en un burrito. Esto es algo que uno dice: uy, no, pero no suena, pero así era. Recuerden, Dios siempre ha separado cosas especiales para el uso de él. Este animal nadie lo había montado, este animal era único y Dios lo había reservado específicamente para Jesús. Y así es Dios. Reserva personas para propósitos especiales. Así reservó a María. ¿Para qué? Pues para que a través de María naciera Jesús. Esa fue otra forma que el Señor dijo que también lo podía hacer. Por ejemplo, el Señor reservó una tumba que nadie había usado, y Jesús fue enterrado en una tumba que nadie usó también en su momento. Ese es el punto. Eso es algo muy chévere. Ahora, ¿Jesús sabía lo que iba a pasar? Claro. Es más, Jesús le dijo: mire, cuando usted llegue allá y usted desate el animalito, el dueño del animalito le va a hacer una pregunta. Ahora imagínese que usted fuera el dueño del animalito y vienen y le van desatando su animal y se lo van llevando. Pues yo me imagino, usted dice: bueno, ¿qué es lo que le pasa? ¿Para dónde lleva eso? Jesús advirtió que él ya sabía que le iban a decir. Jesús dijo: y si alguien os preguntare, dice el texto, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Creo que la respuesta es como así. Interesante, ¿no? Llegan y Jesús dice: le van a preguntar, responda esto. Y efectivo, literalmente pasó. Entonces los dos discípulos se van al lugar al que el Señor dice, donde los envió. Y obviamente le preguntaron: ¿y usted qué va a hacer con el animal? Y ellos contestaron: el Señor los necesita. Uy. Ahora recuerden algo.
La palabra que utilizó Señor, Kurios, en el griego, significa el dueño de todo, el creador de todo, el hacedor de todo. En pocas palabras, ¿sabe qué dijeron ellos? El dueño de toda la tierra, el dueño de todo el universo necesita ese animal. Es de él. Recuerde que todo pertenece a él. Él lo necesita. Si usted hubiera sido el dueño y alguien le contesta así, ¿usted le suelta a ese animal así nomás? No suena difícil, ¿no? Que usted dice, ay, no, tranquilo, lléveselo. Pero increíblemente, y aquí es donde toca entender algo, Dios prepara todas las cosas conforme sus planes y sus propósitos. Y esta persona no brincó media cosa, no hubo nada, no hubo absolutamente nada. En Marcos 11:3 hay una aclaración. Marcos tiene la misma escena y dice, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. La otra parte que dice ahí en Marcos es, el Señor sí, contéstele, es que el Señor lo necesita y después lo devuelve. Y efectivamente así pasó, claro. Así, literalmente así pasó. Mateo 21:3. Y si alguien os dijera, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Cómo funciona eso en la vida práctica? Pues que el Señor literalmente lo que está diciendo en el texto, lo que el Señor está diciendo en este momento es, Dios es el dueño de las cosas y cuando quiere usarlas, Él hará uso de ellas. Eso incluye, ojo, ¿de qué es dueño el Señor? El Señor es dueño de personas, de cosas, maneja las circunstancias y es el dueño de todas las cosas. Es el dueño de todo. ¿Cómo se llama cuando Dios cuadra ciertas cosas dentro de un contexto? ¿Cómo se llama cuando Dios cuadra ciertas cosas dentro de un contexto? Se llama providencia de Dios. ¿Ok? ¿Qué es la providencia de Dios? Que por ejemplo usted necesita una cita médica, pero no está el doctor que usted siempre quiere y no hay agenda por 3 meses y de pronto increíblemente algo pasa y el doctor se devolvió. Y fuera de eso, quitaron una cita, alguien la canceló y le quedó el espacio a usted. Usted dice, uy, tan de buenas. Y no es eso. En la Biblia eso se llama providencia de Dios. Significa que Dios mete su mano y cuadra las cosas de la manera que Él desea, cuando Él desea, a la manera que Él le parece. Eso es lo que se llama providencia de Dios. Dios cuadró esto, los dueños, después de que le dijeran que el Señor las iba a devolver, no dijeron nada. Y dice el texto en el versículo 32, ya fueron los que habían sido enviados y hallaron como dijo, literalmente. En el versículo 32 dice que sí, exacto, hallaron el asunto como efectivamente el Señor lo había profetizado y le hicieron exactamente las preguntas que el Señor les dijo que les iban a hacer. Por eso pasamos al 33 y dice que literalmente las personas hicieron la pregunta. La pregunta era, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Y literalmente ellos dijeron, versículo 34, porque el Señor los necesita. Porque el Señor los necesita. Ese es el versículo número 34. En ese momento, todo lo que dijo Jesús se cumplió de manera literal. Y vamos al versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ush, aquí vamos a ver otra cosa bien interesante. Entonces traen al Señor esto sin montura. No tiene esas monturas que se le ponen a los caballos, ni nada de esas cosas. Nadie lo había montado. Los discípulos entonces, viendo que había que poner una montura, cogieron los mantos de ellos y los pusieron encima. Y colocaron la montura para que Jesús se subiera. Uy. Ahora, es raro, ¿no? Normalmente cuando los reyes entran con un caballo en una montura muy elegante y que sea ostentosa y que se vea y con un montón de gente alrededor para que se vea la pompa de estar entrando a una ciudad. Pero aquí el rey que entraba a la ciudad no tenía riquezas humanas, aunque era el dueño de todo porque ese era Dios en vivo. Y entonces dice acá
que todos los reyes traen un séquito de personas alrededor. Jesús traía un séquito de personas pobres alrededor, de gente humilde del pueblo con él. Y entonces se montó sobre el pollino, cumpliendo lo que hablamos de Zacarías, que el Señor entraría montado en un asno, en un pollino. Y entró, literalmente fue así. Y eso es algo increíble, o sea, lo minucioso y lo exacto que es la profecía bíblica. Cuando Dios dice que va a pasar algo, lo dice con una exactitud increíble, increíble, una cosa increíble. Entonces esos mantos que no eran lujosos se convirtieron en el asiento del Señor. Pero después de eso, siguiendo el ejemplo de los discípulos, ocurrió algo muy, muy chévere. Versículo 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Recuerde, hay miles de personas. Jesús está llegando al monte, está en el monte de los olivos. Y la gente sabe que de ahí a Jerusalén hay que bajar y hay un camino. Y como, ojo, aquí, ¿por qué hacen eso? Ellos están pensando, toda la gente de la multitud, están pensando, Él es el Mesías. Significa el que estamos esperando. Y muchos estaban pensando, Él es. Otros pensaban, ¿será? Y tenían dudas en su corazón. Pero los que pensaban que sí, cogieron sus mantos y dijeron, hagámosle una alfombra roja, una entrada como de un rey, porque Él es el rey que nos va a liberar. Y entonces cogieron y los mantos y empezaron a colocar una alfombra, imagínense, de capas. ¿Quién la pisaba? El burrito. Bueno, el asnito pisaba increíble, como si fuera un rey. Ahora, usted tiene que ver la escena, son miles de personas. Ahora, ¿cuántas personas estamos hablando? Montones. Ahora, solo para que entendamos. Jesús entra en la semana de la Pascua. La Pascua es una fiesta judía obligatoria. Todos los judíos del mundo vienen a la Pascua. Entonces, la gente, no importa dónde esté, se hacía el viaje para ir a Jerusalén. La ciudad tiene normalmente 120,000, 150,000 personas viviendo ahí. Pero en la Pascua la ciudad podía tener 500, 600, 700,000 de acuerdo a cuántos vinieran. Ahora, de esas 700, Jesús tiene un montón de gente que lo está esperando y que viene con él. Son montones de personas. Y muchas de ellas, las que creen, están botando los mantos ahí encima y diciendo, el rey está entrando a la ciudad. Pero eso era lo que decía Zacarías, lo que decía en el libro que vimos en Zacarías. ¿Qué decía Zacarías? Que alégrate. Y la gente estaba alegre. Llegó el rey. Entonces le pusieron los mantos unos con otros. Entonces surge una pregunta. ¿Ese es el mismo domingo de Ramos, pastor? Cuando uno coge con las ramitas así todos. ¿Es eso? Vamos a mirar. Entonces este montón de gente que está ahí, que viene además, miren la gente. Ya Jesús venía caminando con un montón de gente de lejos. Hace el milagro de Lázaro y dice la Biblia que miles de personas más se le pegan después de lo de Lázaro, porque dicen, resucitó un muerto. Fuera de eso, en Jerusalén llegó el chisme de que Jesús está llegando y los que están adentro salen a buscarlo. Entonces tiene gente que viene hacia él, tiene gente que ya venía antes, tiene la gente que ahora salió con lo de Lázaro y la multitud que lo rodea. Estamos hablando de un montonón de gente que está con Jesús. Entonces usted tiene que imaginarse la fila. Esa es una fila de gentota. Pero a medida que Jesús va pasando, van colocando los mantos, imitando lo que decía allá. Pero también no solo colocaron mantos. La Biblia dice que el que no tenía un manto empezó a hacer otra cosita. Eso está en Mateo 21:8. Vamos a Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. O sea que la deforestación ambiental. No. Es un ejemplo malo de la Biblia. Ya viene desde mucho antes. Pero lo que sí está diciendo ahí es que la gente que no tenía mantos cortó ramas para hacerle una calle de honor a Jesús y las botó allá para que pasara ahí por encima. En las películas usted ve que están haciendo así como echando aire y todo eso, pero realmente lo que estaban era haciendo la calle. No estaban haciendo así, sino estaban poniendo la calle. La tradición dice que esto pasó el domingo de Ramos o de Ramas para nosotros. El domingo de Ramos fue que pasó eso. Pero la teología
dice que no. La teología dice que esto pasó el lunes, que el día que Jesús entró a Jerusalén fue el lunes, no el domingo. Pero la tradición colocó ese día. Y ya después, ¿quién le quita a usted eso? Entonces, como que si come pescado se vuelve, ¿cómo es que si come carne en Viernes Santo? Mitos. Y se volvió algo, una tradición de que todo el mundo dijo, no, es el domingo. Pero la teología, haciendo las cuentas, mirando qué pasó con Lázaro y cómo llegó, eso no pasó el domingo, eso pasó el lunes. Y la teología seria, toda la mayoría te va a decir, eso ocurrió el lunes. Y listo. Bueno, no importa cuándo entró, importa es a qué entró. ¿Listo? Por eso no le pongamos color a eso. Pero lo que sí hay que entender es por qué trataron a Jesús así. Porque pensaron que Jesús en ese momento, cuando entrara allá, se iba a convertir en el rey de ellos. Pero eso significa que ellos estaban esperando que Jesús al entrar rebotara esa ciudad y todo el mundo se rebotara y atacaran a los romanos y volvieran a tener un rey. Tristemente es lo que pensaban, por eso lo trataron de esa manera. Increíble. Por eso dice acá que colocaron todas estas cosas sobre él. Versículo 37. Cuando llegaban, dice el texto, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y entonces empezó a pasar lo mismo que decía Zacarías, da gritos de júbilo, da voz de júbilo, y efectivo, la gente estaba súper animada. Y dice ahí que los discípulos, y aparte de los discípulos, la multitud empezó a alabar a Dios. Y aquí dice, ojo, ya aquí dice que ya es bajando del monte de los olivos. ¡Wow! En la bajada del monte, subiendo a Jerusalén. Suena raro, ¿no? Estaba bajando del monte para subir a Jerusalén. Pero así fue que pasó, literal. Así es como ellos lo muestran. Ahora, ¿qué era lo que ese gentío de gente, de personas que estaba allí, estaba proclamando? Hosana al rey de Israel. Hosana al rey de Israel. Por eso muchas iglesias cristianas se llaman Hosana. Claro que también hay panadería Hosana y bueno, todas esas cosas que hoy la gente es increíble que le ponen nombres así. Pero dice que la gente empezó a gritar las cosas o los portentos o los milagros que Jesús había hecho, que eran muchos, y la gente, gloria a Dios porque hace esto, gloria porque el profeta, y empezaron a alabar todas las maravillas que había hecho Dios. ¿Cuántas cosas había hecho Jesús que ellos conocían? Montones. Venía a resucitar a un muerto y una multitud clamando a gran voz, Hosana, Hosana, Hosana. Muy interesante. El versículo 38 dice que en medio de lo que decían lo siguiente. Versículo 38. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esos son textos que son clásicos y que salen y se han hecho hasta canciones de eso. Las alabanzas decían Hosana, Hosana, como lo dice Juan. Juan dice Hosana al hijo de David. Dice Juan, y Marcos dice lo mismo. Hosana al hijo de David. Lucas no lo dice así, pero lo traduce de otra manera. Ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Significa, ellos decían, Jesús viene de parte de Dios. La gente estaba gritando, Jesús viene de parte de Dios. Ahora, no son los primeros que dicen eso. ¿Recuerdan quién fue la primera persona que dijo que Jesús venía de parte de Dios? Se llama Nicodemo. Cuando Nicodemo hablaba con Jesús, él dijo, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y él fue el primero que dijo, tú vienes de allá, directo, o sea, tú vienes del cielo. No dijo que era Dios, pero dijo que venía de parte de Dios. La multitud conocía las señales que el Señor había hecho, montones de cosas que el Señor había tenido. Entonces la multitud empezó a hablar de esos. Y ellos pensaron, se va a instalar el reino de Dios, va a colocarse, va a comenzar el reino de Dios. Eso es lo que estaba en la cabeza de ellos. Jesús va a entrar y va a comenzar, él va a ser el rey y el reino de Dios va a empezar a ser proclamado, va a ser algo increíble. Pero no pasó así. Pero ojo,
El Señor nunca les mintió. En lo que enseñamos la semana pasada, en la parábola de las 10 minas, Jesús les dijo, no voy a ser el rey. Les dijo, yo voy a morirme allá, me voy a ir, pero voy a regresar a pedir cuentas después. Pero la gente no quería sacar de su cabeza, queremos un rey, el rey es Jesús, Él es el Mesías. No pudieron sacar eso. Pero Jesús fue muy honesto y les dijo, yo no voy a quedarme, voy a morir. Y esa es la necedad que tuvieron eso. Entonces, a veces la gente canta, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Claro, porque... Pero cuando uno mira detenidamente lo que estaban diciendo, Hosana, ¿ustedes saben qué significa Hosana? Sálvanos hoy. Imagínese, usted va detrás de Jesús, sálvanos hoy. Y Jesús dice, claro, yo soy el Salvador. Pero en la cabeza del que está gritando dice, sálvanos hoy, entra, instaura tu reino y acaba con los romanos. En la cabeza de Jesús, sí, yo soy el Salvador, vengo a salvar su alma. Y ellos pidiendo salvación. Hosana, imagínese eso, es como cantar una canción sin entender lo que le estoy diciendo. Y el Salvador lo tenían al frente, estaba ahí entre ellos. Y Jesús se lo va a decir un poquito más adelante a ellos. Se lo va a recordar y le va a decir lo duro que es hacer eso que ellos hicieron. El Señor incluso tenía claro, obviamente ellos estaban con esa expectativa. Y ellos pensaban, bueno, el Señor va a instaurar el reino. Recuerde que Jesús, cuando le enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué dijo? Que venga tu reino. Les enseñó que también oraran por la venida de ese reino, pero no entendieron que todavía no era el momento. Además, en la profecía de Zacarías decía que el Mesías vendría con paz, con humildad y con salvación. Y ellos pensaron que vendría con guerra y vendría a pelear y que vendría a acabar. No venía en esas. Increíble. Pero eso es increíble, decir, pedir, Señor, sálvanos hoy, tener al Salvador al frente y no salvarse. Aparte de eso, el texto dice, paz en el cielo. Uy. Y la gente dice, estamos experimentando, queremos que esa paz que está en el cielo se refleje aquí en la tierra, ahora que el rey va a entrar a la ciudad. Eso es lo que estaban gritando la gente. Uy. Y dice, y gloria en las alturas. Y decían, y que el Señor, su nombre, el Altísimo, sea glorificado. Lo que está diciendo ahí. Uy. Pensando que cuando Jesús entrara, Israel conquistara, el nombre del Señor sería glorificado. Y entonces, para aguar esa fiesta, aparecieron los que siempre están. Los que en todas las escenas están. Ellos odian a Jesús, pero ahí están. Es como, no me gusta ese predicador, pero se sienta a escucharlo. La misma vaina. Es exactamente igual. Y llegaron los fariseos que, imagínense, en la caravana, ¿qué estaban haciendo? Inteligencia. Literalmente, los fariseos ya habían planeado matar a Jesús. Ya era una decisión, era cuestión de encontrar la manera. Y ya la Biblia nos va a mostrar que claramente ellos habían ya determinado acabar con Jesús, pero no en público y no entre la gente. Ellos dijeron, si tocamos a Jesús entre la gente, se nos rebotan. Tiene que ser de una manera sabia, que mejor dicho, lo más oculto, por eso es que fue de noche, por eso es que fue bajo unas condiciones que la menos cantidad posible de gente se diera cuenta. Porque si lo hacían delante de él, cuando Jesús estuviera en medio de esta escena, ellos morían ahí. Pero aquí están. Y dice que entonces algunos de los fariseos que entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. En otras palabras, cállelos. Mire todo lo que están diciendo. Cállelos, miren que lo quieren proclamar rey. Ahora, ¿por qué a los fariseos les daba tanto miedo que Jesús fuera el rey si ellos también creían en el Mesías? Era muy sencillo. Los fariseos habían logrado obtener una posición. Los tipos eran básicamente, ¿qué sería hoy? El Senado de la República de Colombia. Tenía un estatus y unos ingresos y unas entradas. Y resulta que si se armaba una revuelta en Jerusalén, ellos podían salir a volar.
y todos sus privilegios, todo lo que ganaban podía perderse. Entonces ellos evitaban los tumultos y dijeron, no, ¿sabe qué, Jesús? Vea, para evitarnos un problema, dígale a sus discípulos que se callen, no sea que los romanos, escuchando que un rey va a entrar, imagínense, solo hay un rey que es el César, y un rey va a entrar a la ciudad, por favor, o sea, van a pensar que vamos a hacer una sedición y nos van a acabar y se va a acabar y van a acabar con el templo y todo lo que... Esa era la excusa que ellos tenían para eso. Y obviamente la respuesta de Jesús pues es mucho más increíble que lo que ellos están preguntando. Ellos no hacían nada con Cristo por miedo, obviamente tenían miedo de Jesús y más con toda esa gente. Por eso Jesús respondió en el versículo número 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Uy. Él dijo, mire. Ustedes me piden que la gente que está diciendo, sálvanos hoy, que la gente que está glorificando a Dios no lo haga más. La gente que está pidiendo salvación, que Dios envíe salvación, lo haga. Pero si la gente se queda callada, las piedras hablarán. Ahora, esa es una metáfora de Jesús. Está diciendo, mire, si la gente se calla, Dios va a seguir hablando a través de un objeto inmaterial que se llama las piedras. Y usted dice, ¿y es que las piedras hablan? Yo sé que cuando usted se le salta la piedra, usted habla. Eso es otra cosa diferente. Y no tiene nada que ver con él. Sí, yo sé, cuando se le salta la piedra, ¿usted qué? Ya, eso es otra cosa. Pero ¿a qué se refería Jesús que cuando la gente se fuera callada, las piedras hablarían? Hablan del testimonio que las piedras tendrían en la vida de Jesús de ahí en adelante para decir que Él era el Salvador. ¿Hubo testimonio de las piedras? Claro que sí. Cuando Jesús resucitó, dice que las piedras de los sepulcros se rompieron y se abrieron y salieron muertos. Las piedras rotas atestiguaron, vino el Salvador. Esas cosas pasaron, y no una vez, sino varias veces. En los evangelios vamos a leer varias veces donde las piedras eso. ¿Cuál fue el problema de Jesús? ¿Quién removió la piedra? La piedra fue removida por unos ángeles no para que Jesús saliera. Esta es otra cosa, ¿no? Porque los ángeles removieron la piedra no para que Jesús saliera. Jesús salió desde antes. Podía salir sin necesidad de eso, sino para que los hombres pudieran ver que Él ya no estaba y cumplió lo que dijo. Entonces las piedras son un testigo. Y Jesús está diciendo ahí, las piedras, si la gente se calla, las piedras van a ser un testigo de que yo estoy diciendo la verdad. De que yo vengo en el nombre de Dios, que yo vengo a glorificarlo, a exaltarlo y a cumplirlo. Y efectivamente se cumplió, literal. Y va a hablar de otras piedras en este momento el Señor. Pero también las piedras mismas, el rechazo a Jesús, las piedras iban a hablar más adelante, ya lo vamos a ver en un momento. Entonces Jesús, recuerden que Jesús está parado en el Monte de los Olivos. Está viendo la ciudad allá a lo lejos, allá la tiene, está mirando la ciudad. Y ocurre algo increíble en el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, bajando ahí del Monte de los Olivos, pero subiendo a Jerusalén, como dicen los textos, al verla, lloró sobre ella. Y entonces Jesús mira la ciudad y la ve. ¿Qué fue lo que lo conmovió? ¿Qué fue lo que al Señor le dolió tanto que miró la ciudad? No unas personas, toda la ciudad completa, y se le escurrieron las lágrimas en ese momento de tristeza y de dolor. Pues fácil. Él como profeta y como Dios mismo podía ver lo que iba a ocurrir en la ciudad por una razón muy, muy fuerte. Porque el rechazo al Mesías trae condenación. Eso también estaba profetizado. Y el Señor empieza a llorar al saber y ver toda la destrucción que esa ciudad, que en ese momento está en su esplendor, llena de gente, cómo iba a ser destruida. Y en este texto específicamente dice acá que el Señor, las lágrimas de Jesús fueron audibles. La gente pudo escuchar el llanto de Jesús. Y Jesús habló y dijo, versículo número 42. Número 42. Diciendo, vamos allá al texto del 42. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y entonces el Señor dice, mire, si ustedes supieran en este día lo que realmente les puede dar paz, pero no lo logran ver.
Jesús dice, aquí está la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús podía traer la paz a esa ciudad. Jesús podía darles la paz que de verdad necesitaban. Y dijo, si ustedes pudieran conocerme realmente, lo que en este día se está acercando a Jerusalén, pero en este momento no lo entienden, lo están viendo como no es. Y duro. Y lo entristecía mucho saber que por no verlo como es, iban a recibir un castigo que el Señor mismo profetizó, no una, sino varias veces en el texto. Entonces el Señor, al mirar la ciudad, pues con tristeza, dice, básicamente otra forma de traducirlo es, ¿cuánto me hubiera gustado que comprendieses? ¿Cuánto me hubiera gustado que entendieses que realmente el que trae la paz estaba pisando la ciudad? Si usted lo entendiera, cuán seguro, cuán seria, cuán bonita sería la tranquilidad de Jerusalén, pero por su incredulidad ya no va a ser así, ya la persona no la va a experimentar. Uy, ¿y cuál fue el pecado para que eso no pasara? La incredulidad del corazón humano. Jesús hizo tantas cosas para comprobarlo y la gente, ni viendo eso, quiso aceptar que Jesús era el Mesías, que era Dios hecho hombre. No quiso. Wow. Segunda de Crónicas 36, 15, 16. Dice algo muy duro. Segunda de Crónicas 36, 15, 16. 36, 15, 16. Esto fue algo que Dios repitió varias veces a lo largo de la Biblia. Dice así, es un texto largo, lo leo yo acá. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero mire lo que hacía la gente. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. Israel varias veces rechazó el mensaje de Dios, rechazando a sus profetas. Ahora Jesús llora porque el rechazo a Jesús, que es Dios mismo, traerá sobre el pueblo una de las condenas más duras que Jerusalén ha recibido. Y la recibió, porque es algo que ya vamos a hablar, que ya se cumplió de manera literal. Y efectivo, Dios hizo que eso fuera así. Tanto en esta escena de Crónicas como en la escena que vamos a ver, Israel fue castigada por su desobediencia al rechazar al mensajero de Dios, que era nada menos que Dios mismo. Y Dios les dice lo que iba a pasar. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y el Señor entonces le hace una advertencia muy fuerte, muy brava, muy dura, y le dice, ¿sabes qué? Como me rechazaste, van a venir los enemigos y te van a rodear, van a hacerte mucho daño. Y entonces el Señor hace la profecía. Tito, el emperador de esa época, en el año 70 después de Cristo, después de que Cristo ha muerto y ha resucitado y subido al cielo, Cristo rodea la ciudad, pone trincheras, cumpliendo parte de lo que está escrito ahí. Los romanos entonces empezaron a intentar y pusieron baluartes, que eran como puestos militares, para llegar y desde allí poder ingresar a la ciudad, ir eliminando la resistencia. Ahora, tenían que sitiarla y lo hicieron finalmente. Dice que la ciudad sería estrechada. Significa que iba a ser presionada hasta asfixiarla. ¿Ocurrió? Claro. La forma en que Tito logró entrar a la ciudad fue increíble. Esperó que todo el mundo entrara a la Pascua. Esperó que todos entraran. Entonces, de 120,000 pasaron a 600,000, 700,000. Y cuando estaban todos adentro, lo cerró, para que consumieran más rápido la comida, y claro, todo se acabó más rápido, toda la desesperación fue más grande y literalmente los asfixió. Y después de eso, Jesús profetizó que tendría que ocurrir lo siguiente, versículo número 44. Y
te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el Señor dice, ¿y sabe qué? Y van a coger el templo y lo van a destruir completamente, y no va a quedar de ese templo piedra sobre piedra. Y obvio, cuando uno lee eso le parece a uno difícil de creer que el templo realmente no quede nada, pero realmente así pasó, pero hay que entender por qué pasó así. Los romanos normalmente no destruían ciertos edificios, no lo hacían. Ellos llegaban y los contaminaban, les ponían cosas, pero este sí. Y este lo destruyeron por una sencilla razón. El templo contenía oro, mucho oro. Tenía oro guardado todavía. Entonces ellos, cuando empezaron a hacer el sitio de la ciudad, acostumbraban quemar murallas, quemar cosas, y cuando quemaron esos, el oro se fundió por entre las piedras. Se volvió líquido y se fundió. Entonces, ¿qué toca hacer para sacarlos? Quitar piedra por piedra para recuperarlo. Y la ciudad quedó desmantelada. Y así fue como se cumplió literalmente lo que dijo el Señor. Pero vayamos a lo importante. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios hizo eso? Está en la última parte del versículo, porque dice, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Las personas no pudieron entender, el Señor nos está visitando. Literalmente eso es a lo que se refiere. No pudieron ver. La advertencia es que como no conocieron el tiempo de la visitación, Israel quedó sumida a escombros. 1.100.000 personas murieron, según las estadísticas allá. 1.100.000. Ush. Y efectivamente no quedó piedra sobre piedra del templo, de ese magnífico templo que estaba siendo construido. Ush. Ahora, ¿qué pasó ahí? Pues que Dios cumplió su palabra tal cual. Señores, Dios envió a su Hijo en ese momento para salvar a Israel, pero la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que pasó lo que tenía que pasar. Tristemente así fue como profetizó. El hombre rechazó a Dios. Y usted dice, ¿y cuándo es el tiempo de la visitación entonces? ¿Solo fue ese tiempo? No. Resulta que Dios, que en este momento no está con nosotros, Jesús no está con nosotros en vivo y en directo, determinó que ahora va a visitar a los hombres en esta tierra a través de nosotros. Ahora nosotros, por eso somos los embajadores de Cristo. Tenemos la función de reconciliar al hombre con Dios. Eso lo dice toda la palabra de Dios. Y el tiempo de la visitación es la iglesia. Este es el tiempo en que el hombre de Dios, el cristiano, tiene que ir y hablarle a todas las personas, a todas y cada una de ellas, y decirles, hay un Dios que les ama, arrepiéntanse, busquen de Él. Este es el tiempo de la visitación para este mundo perdido. Pero las herramientas son los discípulos de Cristo. Este es el tiempo. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo. Algunos pocos o no muchos van a recibir y otros no. ¿Y qué más va a pasar? Lo mismo. Dios hará juicio. Y ya está profetizado en la Biblia también. Que esa es la parte increíble. O sea, es exactamente lo mismo, pero va a pasar en tiempos modernos. Por eso el tiempo de la visitación para Israel terminó y no se salvaron. También el tiempo de la visitación para este mundo, hay un tiempo límite. Y después de eso, el juicio de Dios. Ahora, ¿de dónde sacamos todo eso? Todas esas como advertencias o esas cosas, bueno, es muy sencillo, las sacamos de la misma Biblia. Vamos al libro de Daniel. ¿Ustedes conocen el libro de Daniel? Me imagino que sí, ustedes son muy danieludos. Vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Daniel tiene una profecía específica, se llama la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas es una profecía que Daniel mismo envió, que Daniel mismo dijo, profetizando
¿Qué iba a pasar con el Mesías? Es una profecía específicamente sobre los acontecimientos que rodearían la vida del Mesías. Está en Daniel 9:24, 9 más o menos en adelante. Daniel capítulo 9. Versículos 24 sobre todo al 26. Tenemos esto que son los que realmente nos interesan. Que es desde el 20 en adelante. Dice que él estaba orando y estaba en oración cuando vino alguien y le profetizó. Y en el versículo 22 dice, le hizo entender que le iba a mandar una profecía. Y en el 24 dice, esta era la profecía determinada por Daniel. Versículo 24, 25 y sobre todo el versículo 26. Leo. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Significa que la ciudad duraría 70 semanas. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice, van a pasar 70 semanas para que todo lo que ha dicho Dios, para que venga el santo de los santos, tome el lugar que tiene que tomar. Ahora, para que usted dice, pero 70 semanas, ¿cuándo pasó eso? En el tiempo de Daniel, 700 años antes de Cristo. Usted dice, uy, pero ya se pasaron las 70 semanas hace rato. No, porque en la Biblia una semana son 7 años. Entonces haga la cuenta. ¿Listo? Empecemos por ahí. 7 por 7 y empiece a hacer cuenta. Tranquilo, ahorita hacemos la cuenta, tranquilos. Pero mire lo que dice el texto. ¿Sabe? Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y empieza él a decir, mire, va a haber un edicto en el cual van a sacar a los israelitas de este lugar. Cuando eso ocurre, empiecen a contar 7 semanas y 62 semanas, o sea, en total 69 semanas. Y entonces se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos. Pero falta una. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No por sí, sino, dice, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, versículo 27, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este texto es impresionante porque habla de todo el futuro que Apocalipsis dice. En pocas palabras, el Señor ya Dios había escogido un día exacto para entrar a Jerusalén. Ese día está profetizado en Daniel capítulo 9, 24 al 26. En términos literales, esto fue lo que pasó. Desde el decreto que ordenaba la reconstrucción del templo en el año 445 hasta la venida del Mesías transcurrirían 7 semanas y 62 semanas, o sea 69 en total. La traducción literal así lo dice, y 7 es el nombre usual para una semana. Eso significa 483 años judíos, ¿ok? 483 años judíos. Cuando se hace la cuenta, ¿qué pasó? Y muchas cronologías, ustedes van a leer muchas cronologías usando un año de los judíos, van a encontrar que el Mesías entra a Jerusalén el día exacto cuando se cumplen todas las 69 semanas profetizadas. Y ese día es el que él entra, cumpliendo la profecía así literal. Pero falta una, que ahí dice que falta una semana, donde van a pasar cosas bastante interesantes. Está en el versículo 27 de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y es como un juicio tenaz. ¿Cuándo es esa otra semana? Es la semana en que se inicia la tribulación y la gran tribulación. ¿Cuánto dura la tribulación y la gran tribulación? 7 años, una semana. Y esa es la que falta. Las otras ya pasaron. ¿Ok? Entonces Jesús cumple exactamente todo lo que estaba profetizado al pie de la letra. Significa, eso es increíble lo que hace Dios. Básicamente lo que Dios acaba de mostrarnos en este texto es la precisión de los eventos conforme Él lo dice. Y eso para nosotros es algo, la verdad, muy bonito, maravilloso todo lo que hace al Señor.
Ahora, si ya sabemos que Dios cumple todo con exactitud, señores, el Señor tiene un día en que este mundo será enjuiciado, que acabará el tiempo de la gracia para las personas. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo mientras llega ese momento? Nosotros somos los llamados en este instante de la vida cristiana a hablar en el nombre de Dios. Somos los que, ojo, la gente, este es el tiempo de la visitación del mundo, pero es a través de nosotros. Nadie más lo va a hacer. Y si nosotros no estamos haciéndolo, eso es algo grave, delicado. Ahora piensen algo. Este mundo va a recibir un juicio por su negativa de meterse con Dios. Y nosotros estamos para advertir, para decirle a la gente: reconcíliese, tome la opción que Dios le da, por favor. Esto es lo que Dios está diciendo que hagamos. Y esta fue una seria advertencia. Ahora piénsenlo así. Si en ese momento Jesús les profetizó y se cumplió al pie de la letra, exacto, también se va a cumplir las otras partes que dicen: va a haber un día en que Dios reviene por su iglesia porque se acabó el tiempo de estar de la visitación para la gente de esta tierra. Y siempre piensen que tal vez esa persona que toca visitar es su familia, para empezar, su misma familia que no conoce al Señor. Los cercanos que están todos los días con nosotros y todas aquellas otras personas que están en tantos lugares del mundo. Por eso usted va a notar siempre que la iglesia hará un esfuerzo grande por alcanzar a los que no han sido alcanzados, donde quiera que estén, en las tribus indígenas, en Israel, donde sea. Si el Señor nos da una oportunidad, allá vamos a estar. De eso se trata. Porque entendemos claramente que antes que venga el juicio tenemos que proclamar el mensaje de Dios para salvación. Por eso hoy tenemos que salir pensando: Señor, qué increíble, qué precisión. O sea, todo lo que dices se cumple, y por lo tanto también sabemos que un día harás juicio sobre esta tierra. Ten misericordia de ella. El Señor tiene una promesa en la Biblia. Dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido todavía, no es porque retarde su promesa, es porque por pura misericordia está dando un poquito más de tiempo para que los que no han llegado lleguen, pero ese tiempo se acaba como se acabó para Israel el tiempo de la visitación. Por lo tanto, señores, hablemos de Él. Ese es el llamado que hace Jesús antes, cuando vea esa ciudad. No sé, tal vez a nosotros nos tocaría irnos a parar a Monserrate y ver la ciudad y tratar de verla como la vio Jesús. Jesús vio su ciudad, Jerusalén era su ciudad. Tal vez tenemos que pararnos allá y mirar desde ahí, mirar todas esas millones de personas que conviven acá con nosotros, sin Dios. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar medidas y hacer lo que realmente le es agradable a Él. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque un día, Señor, gracias a que en el corazón de las personas estuvo claro, Señor, lo que tú haces, nos visitaste, Señor, a través de esas personas. Nos visitaste para darte a ti la gloria que tú mereces. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a que, conforme lo aprendimos hoy, el tiempo, Señor, de la visitación que este mundo tiene sea efectivo, y la forma de hacerlo es que nosotros estemos proclamando el mensaje que tú nos enseñas. Guíanos, Padre, para que así sea, y por eso ponemos todo lo que hemos hablado delante tuyo, en el nombre precioso de Jesús.